Un nuevo podcast hoy en Triari Audio Experience, hoy con una PropTech que está usando los datos para revolucionar el mercado inmobiliario desde Paraguay. Y hoy tengo el placer de tener a mi amigo Hernán Vargas y Gustavo Melleregger desde Paraguay. Casi no lo pude pronunciar, pero bueno, Gustavo, bienvenido Hernán, bienvenido Gustavo a nuestro podcast. ¿Qué tal, Andrés? Gracias. Bueno, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por esta oportunidad. Realmente soy un seguidor luego de los podcasts de Triari, son brutales, súper informativos. Y bueno, le estoy arrastrando también a Gustavo a este mundo como para que comparte y se empape y que también le está gustando. Gracias de nuevo. Gustavo. Gracias Andrés. Melleregger el apellido, casi estuviste ahí cerca. No, gracias por contactarnos con esta comunidad. Realmente estamos hace 2 años en el mercado, en este rubro apasionante. Ni Hernán ni yo no éramos el rubro inmobiliario, somos mucho más tecnológicos, pero desarrollamos una aplicación dedicada 100% hoy día al rubro inmobiliario. Así que un gusto estar acá en la familia PropTech. Bueno, hoy vamos a hablar de datos, vamos a hablar de emprendimiento a los que nos están escuchando en México, en Chile, en Estados Unidos, con estos emprendedores que cuando nos conocimos con Hernán y con Gustavo me sorprendieron y lo que están haciendo en Paraguay y lo que van a comenzar a hacer en América Latina. Y si usted es un emprendedor, usted es un empresario, líder que nos está viendo, nos está escuchando en YouTube o en Spotify o en Apple, pues esta conversación le va a romper la cabeza y eso es lo que siempre buscamos, traer conversaciones donde podemos aprender, donde podemos conocer qué está haciendo la tecnología por los bienes raíces y lo más importante, los usuarios. Bueno, para iniciar, Hernán, ¿están los dos en qué? ¿En Asunción? ¿Dónde están ahorita? Estamos en Asunción, Paraguay, vivimos aquí. Como contaba, yo lo conocí a Gustavo hace más de 16 años, fue mi profesor de matemática en la universidad. Y bueno, ahora coincidimos y estamos trabajando juntos ya hace 2 años. Bueno, pues empecemos a hablar de nuestro tema. Me gustaría comenzar preguntándole a Gustavo Arán, cualquiera de los dos que me quiera contestar, ¿qué es Place Analyzer? ¿Qué es esta PropTech? ¿Qué es esta empresa de tecnología que ustedes comenzaron ya hace unos años? ¿Cuál es el problema que están resolviendo? ¿Cuál fue el problema que empezaron a encontrar? Bueno, resumidamente, Place Analyzer hoy día es una plataforma de avalúos inmobiliarios inteligentes, le llamamos por la inteligencia artificial. Palabra muy de moda, pero lo estamos usando hace 2 años. Realmente lo que venimos a resolver es un problema muy típico en toda Latinoamérica. En Paraguay, peor, porque es la falta de datos, ¿verdad? La falta de datos en Paraguay, nos vimos que estamos en la misma situación en prácticamente toda Latinoamérica. No hay un registro único como el MLS, diríamos, en Estados Unidos, donde uno pueda consultar. Entonces, lo que hicimos con Place Analyzer es derribar esa barrera a los datos. ¿Cómo? Lo que hacemos es alimentar a un algoritmo de inteligencia artificial con cientos de miles, si no millones de datos, todos geolocalizados, de lo que sería la característica del entorno, ¿sí? A un terreno, la tierra. Entonces, él, mediante la inteligencia artificial, se va ubicando en miles de terrenos que vamos sacando los precios de la web, de todos los portales inmobiliarios que hay en todos los países. Sacamos precios de la web, nos ubicamos en cada uno de ellos y el algoritmo de inteligencia artificial va estudiando cómo afecta cada una de las características del entorno, cada variable. Hoy día son más de 200 variables que manejamos en el precio de la tierra. Entonces, cuando uno hace una consulta de avalúo en Place Analyzer, en ningún momento hace una comparación que es el modelo típico de todos. Un tasador, un agente inmobiliario o una plataforma como Zillow, inclusive, todas las plataformas necesitan una comparación con ofertas cercanas para poder darte un precio. En cambio, Place Analyzer no. Él aprende de antemano de miles y miles de ofertas, cómo afecta ese entorno, se ubica en el lugar y mira lo que hay en la zona y de acuerdo a lo que ya estudió previamente te dice el terreno vale tanto. Oye, Hernán, ¿cuál ha sido el mayor reto? Y lo hablamos en la previa esta semana cuando conversamos. ¿Cuál ha sido el reto de colectar esa información? Ustedes me dijeron que en Paraguay, en Asunción, no había
la información, no estaba estructurada. ¿Cuál fue ese reto de empezar a colectar información? Y te lo pregunto porque es el principal reto de las organizaciones en Latinoamérica, tanto los constructores, las inmobiliarias, los retailers. Colectar información es una de las barreras más complejas en Latinoamérica. ¿Cómo ustedes lo empezaron a abordar? Bueno, esto empezó en realidad cuando Gustavo estaba creando un software para estudio de mercado, ¿verdad? Él empezó a juntar información a través del scrapping de información pública. Luego, una vez que nos dimos cuenta que ese producto daba un resultado interesante, que era justamente el valor de la tierra, ya nos dedicamos a pulir más ese tipo de información, donde incluso agregamos un servicio que Google no da en Paraguay, que es el Google Street View, yendo calle por calle con Gustavo a sacar fotos 360 de toda la ciudad, de Asunción y alrededores, que luego eso también nos ayudó para volver a alimentar la base de datos que teníamos geolocalizada. Y bueno, fuimos sumando, digamos, a mano esa información bastante difícil, sobre todo con la calidad de las calles de Paraguay, lo saben nuestros autos ya ahora. Pero sobre todo, para nosotros el gran desafío fue haber tenido el resultado del precio del terreno y poder armar un producto útil sobre eso, ¿verdad? Y darle sentido un poco y utilidad a esa gente inmobiliario, que es el primero que encontramos a cual ofrecerle el producto, pero evidentemente es un resultado que sirve a muchísimos rubros. Esta semana lo hablamos en el webinar de Real Estate, cómo podemos darle superpoderes con plataformas o herramientas a los agentes o a los brokers, a los agentes inmobiliarios en Latinoamérica. Y creo que eso va a ser parte del presente y el futuro de la industria. Es como las empresas de tecnología como ustedes, como de PropTech, podemos crear esos superpoderes para al final hacer la vida más fácil de los clientes, de los usuarios y el de los agentes inmobiliarios que sufren todos los días en Latinoamérica en el proceso de vender o comprar vivienda. En este caso, creo que es una oportunidad. Pero respondiendo al tema que le preguntaste a Hernán de los datos, justamente, lo lindo de lo que armamos, ¿verdad? Que nos dimos cuenta justamente de eso después, es que gracias a la limitación que teníamos en Paraguay de los datos, que no hay datos públicos del real estate, nosotros hicimos una plataforma que se alimenta de datos públicos, datos de la web, ¿verdad? Que uno puede sacar, como te mencioné hace rato, portales inmobiliarios, sacamos todas las ofertas inmobiliarias y luego también de la misma forma sacamos datos de todo lo que hay en el entorno, todo, hasta el último comercio, la plaza, donde está la iglesia, ni te imaginas todo, el 100% de todos los datos los sacamos directamente de la web y no dependemos de ningún organismo para obtener los datos. No es que dependemos, por decirte un ejemplo, Zillow dependería en Estados Unidos del MLS. Nosotros no dependemos de nadie y hicimos un modelo que lo podemos hacer funcionar en cualquier parte del mundo. En estos 2 años ya lo hicimos funcionar en 7 países. Está funcionando Place Analyzer en 7 países hoy día y podemos hacerlo funcionar en cualquier parte del mundo porque no dependemos de esos datos privados o datos que maneja el Estado, por ejemplo. No dependemos de ellos y hicimos un modelo que funciona en cualquier parte. Y no solo eso, hoy día somos una de las pocas plataformas que estamos evaluando en varios países. Hay algunas plataformas que evalúan, por decirte, una plataforma evalúa solamente una ciudad de México o diríamos en toda México, por ejemplo, o una sola en Colombia, pero no hay ninguna plataforma hoy día evaluando varios países. Eso no existe y queremos convertirnos justamente en la primera plataforma en que vos le pongas un pin en cualquier punto del mapa del mundo y te diga la tierra vale tanto. En ese sentido, ¿cuál va a ser la estrategia de expansión? Gustavo, cuéntanos un poco más de qué tienen en mente en la startup, qué tienen en mente para esa estrategia de avanzar. Y lo otro es, veo que no tienen retos ni regulatorios, simplemente pueden conectar la información de manera simple y empezar a
a generar valor y para poder tomar decisiones. ¿Cuál es esa estrategia de go-to-market? ¿Qué están pensando? Porque lo hablamos en la previa. ¿Cómo se imaginan ustedes esa penetración de mercado? ¿Verdad? Bueno, justamente nuestro plan, ayer justamente nos estábamos reuniendo con eso, con Gustavo y con Juan Manuel, otra persona que nos está asesorando, ayudando, parte del equipo. Nosotros queremos tener como primer paso toda América mapeada, toda, si es posible desde Canadá hasta Tierra del Fuego, donde luego podamos ofrecer ese valor primeramente a los agentes de real estate, ¿verdad? Pero es justamente un trabajo, hoy mismo estamos en el trabajo de recolección de datos y ahora mismo terminando el país de Argentina, nuestro siguiente país es México, que pensamos atacar. Sabemos la importancia del mercado mexicano, que es básicamente uno de los más grandes después de Brasil, abajo de Estados Unidos. Y bueno, estamos encarando de esa forma, aún no de una manera, no tenemos el camino comercial todavía, pero sí ya lo tenemos el camino práctico como para poder tener y manejar la información. Oye, Hernán, con eso que acabas de decir, y se me viene una pregunta que tengo que hacerles para los emprendedores que nos están escuchando, y es, ¿cómo hacer bootstrap? Porque estoy hablando con una PropTech, a los que es la primera vez que escuchan el concepto de bootstrap. Son empresas que pueden crecer sin la necesidad de capital, de riesgo, y esto es un gran ejemplo de lo que es esta startup con Gustavo y Hernán, que son los cofundadores y fundadores. ¿Cómo hicieron ustedes para bootstrapear estos últimos años? ¿Cómo aguantaron y cómo están logrando llegar a la rentabilidad, o si ya llegaron a rentabilidad? Te cuento, básicamente lo principal es porque lo desarrollamos 100% nosotros. Así que eso es lo principal, obviamente. Si tendríamos que estar pagando un equipo de desarrolladores, no creo que hayamos hecho todo, no creo que estemos sentados en este lugar contigo, ¿verdad? Lo desarrollamos 100% nosotros, hicimos nuestro propio MVP. Con Hernán hicimos, como dijo él, no es fácil, es genial tener un algoritmo funcionando, pero eso no es un producto, es cómo transformar eso en un producto interesante para el mercado. Le fuimos agregando muchos servicios más, no solo es un avalúo hoy día, sino le agregamos también valores añadidos como el de las fotos que dijimos. También funciona como un CRM. Los agentes inmobiliarios pueden manejar su cartera de propiedad y de clientes en la misma plataforma. Inclusive creamos una comunidad donde ellos están subiendo todas sus propiedades y compartiendo entre sí, haciendo negocio entre ellos, compartiendo comisiones. O sea, fuimos creando toda una herramienta 360 donde directamente en Place no solamente tenga valor, sino su día a día. Eso es lo que queremos. Y nuestros clientes, por suerte, en Paraguay, en estos 2 años ya somos muy reconocidos, nos están usando muchísimo. Y tuvimos también la suerte de contar mucha prensa porque estuvimos también en un concurso internacional donde llegamos a la final entre más de 100.000 startups, llegamos al top 100 en un mundial. Y así se nos fueron dando las cosas, se fueron alineando los astros por suerte. Y hoy día, como decía, estamos totalmente bootstrapping, nos manejamos con si bien estamos teniendo recursos, no da para manejar un equipo. Seguimos todavía Hernán y yo, pero somos ya conscientes de que con una pequeña inversión, no hace falta millones de dólares, con una pequeña inversión ya podemos hacer muchas cosas más. La idea es, como dijo Hernán, directamente recolectar datos de toda Latinoamérica y ser ya la primera plataforma funcionando en toda Latinoamérica. Y luego vendrán la parte comercial, ¿verdad? Que es nuestra debilidad hoy día. Si bien estamos funcionando súper bien en Paraguay, nos falta esos nexos en cada país o ver cómo atacar cada país, ¿verdad? Hernán y Gustavo, si un emprendedor que está en Chile o está en Colombia o está en Miami o en Europa y nos está escuchando y escucha esto que están haciendo ustedes y que son empresas o startups o emprendimientos que son capaces de crear un prototipo y crear un modelo de negocio que es rentable y que puede escalar, ¿cómo comenzar? ¿Qué le dirías a ese emprendedor hoy, Gustavo y Hernando? ¿Cómo comenzar si ahorita alguien está escuchando y tiene una idea loca
y obviamente todos sabemos que el mercado de tecnología cambió y ahora hay que tener unos units economics mucho más fuertes. Pero, ¿cuál sería ese mensaje para ese emprendedor que tiene una idea y escucha a Hernán y dice, oiga, si Gustavo pudo hacerlo con Hernán, fueron a tomar fotos a la calle con un carro y crearon una plataforma que hoy está la capacidad de crecer sola? ¿Cuál sería ese mensaje para ese emprendedor? Bueno, primeramente, si ese emprendedor es nuevo en el ambiente o es, digamos, a una persona que está trabajando normalmente dependiendo de una empresa y quiere emprender solo, lo primero que le recomendaría es que participe de alguno de esos Startup Weekends que se arman normalmente, los hackatones que hacen, donde va a poder conocer el ecosistema, cómo poder hacer un MVP, cómo poder tener un pitch principalmente para poder armar un equipo. Primero, antes de conseguir un inversor, necesitas un equipo que pueda hacer lo posible. Lo mejor sería que esas personas capaces de hacerlo no sean contratadas, sino que tengan tu misma orientación, digamos, tu mismo norte. Y bueno, eso te va a ahorrar mucha necesidad de inversión y te va a facilitar bueno, llegar al punto de tener un producto que puedas presentar ya sea a algún público meta donde te ayuden a pulirlo, ¿verdad? No sé, Gustavo, ¿qué le Y recomendaría? la misma pregunta, pero Gustavo, ¿por qué un emprendedor debería empezar a emprender en datos? Y bueno, realmente se decía que los datos es el oro negro, ¿verdad? Eh, que valen oro, todo. Yo creo que hoy día conseguir datos es muy fácil. El problema está en analizarlos justamente. O sea, yo creo que hoy día el problema no está en conseguir los datos, sino el que tenga el poder de analizarlos. Y hoy día, gracias a la inteligencia artificial, mucho más inclusive, porque con la inteligencia artificial lo que uno hace es darse cuenta de cosas que ni hubiese imaginado que tienen relación una con otra, ¿verdad? Entonces es un poder de cómputo impresionante. Por decirte, si nosotros, Hernán y yo, tendríamos que hacer un avalúo de los que hace Play Analyzer a mano, tardaríamos siglos. Sí, imposible, es imposible tener en cuenta más de 200 variables con 8000 terrenos, es imposible. Y una computadora te lo hace en unos minutos. O sea, ese poder es justamente la tecnología, no hay que tener miedo a la tecnología. Y otra cosa también, el emprendedor no tiene que tener miedo a fracasar, porque en Latinoamérica está todavía ese miedo de fracasar, y vemos con total naturalidad, por ejemplo, en un mercado como el de Estados Unidos, que fracasar, ir a la quiebra es lo más normal. ¿Por qué? Porque por estadística se sabe, esto no es algo, no estoy descubriendo nada, que básicamente el 95% de las startups fracasan. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si querés pegarle uno, tenés que intentar 20 veces, o sea, es lo normal. No, te vas a estrellar y pasar lo siguiente. Pero sí, cada vez que intentás, tenés que ser apasionado a tu idea. Vos tenés que ser el principal apasionado. Tenés que mostrar ese entusiasmo, porque al final cualquier inversor que va a invertir, no está invirtiendo en tu idea, está invirtiendo en el individuo. El individuo es lo principal. Él tiene que ser el más apasionado y despertar esa curiosidad en todo el mundo. Si un empresario que nos está escuchando, que es un constructor, un desarrollador inmobiliario, Gustavo Hernán, hoy está escuchando esto y dice, oiga, qué chévere lo que hacen estos tipos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles serían para ustedes como 3 pasos para una empresa inmobiliaria de cómo comenzar una estrategia de datos? ¿Qué deberían formular? ¿Cómo podrían comenzar a entender el potencial de los datos desde su experiencia? Gustavo, Bueno, Gustavo es más de datos. no, obviamente uno recolectar los datos, para empezar. Datos hay por todos lados, como te digo, lo complicado no es encontrar los datos. Hoy día, gracias a Internet, hay datos de todo. Inclusive se potenció mucho más después de la pandemia, porque sean el rubro que sea, todos tuvieron que estar visibles en la web o desaparecían. O sea, uno tiene oferta de todo en la web. Es cuestión, uno primero, de recolectarlos, ¿verdad?
Para eso hay muchísimas técnicas de scrapping, que se dice scrapping sería juntar mediante un bot. Eso es famoso cuando uno entra en una página y tiene que darle clic, yo no soy un robot. Bueno, eso nosotros somos los robots, exactamente. No es nada malo, porque mientras que, no es tampoco, la gente ve como que sos un hacker, no es eso. La diferencia es, mientras que uno no rompa un password, no esté saltando un password, son datos públicos que lo puede acceder cualquiera, solo que en vez de yo estar dándole clic cada 5 segundos a una página, es un robot que lo hace cada medio segundo. Es eso, ¿verdad? Entonces el robot obtiene mucho más rápido la información que nosotros y rápidamente se puede colectar la información. Obviamente si está en el rubro inmobiliario podrías juntar, no sé, todos los desarrollos que hay en alrededor, los edificios, ver qué está manejando el mercado. En esta zona se manejan edificios con tal amenity, ¿para qué voy a hacer esta amenity? O sea, hay mucha información que puede ser útil para no tomar malas decisiones. Simplemente todos los datos sirven para tomar mejores decisiones. La pregunta es, eso, Hernán, desde tu punto de vista del negocio, ¿qué es lo más potente de poder empezar a tomar decisiones con datos? Bueno, justamente lo que había dicho Gustavo, que a mayor cantidad de datos, mejores decisiones se pueden tomar. Entonces, al utilizar, otra vez, la importancia es cómo tratás esos datos, cómo los analizás es lo importante. ¿Qué querés que te diga? Porque al final yo podría tener hoy toda la base de datos de Zillow en mi computadora y mucho no voy a poder hacerlo, ¿verdad? O sea, la voy a mirar, voy a poder navegar por unas cuantas casas al día y hasta ahí. Ahora, poder tener la capacidad de analizar esos datos y de consultar un resultado específico está en el fuerte. Por ejemplo, hoy nosotros estamos cruzando nuestros datos con ofertas inmobiliarias para sacar el precio del terreno. Si yo mañana tengo los datos de una cadena con 600 farmacias, 700 farmacias en México, le doy esos datos, yo voy a poder saber dónde venden más las farmacias o qué medicamentos se venden más por zonas. Básicamente, o restaurantes, puedo saber cuánto va a facturar un restaurante. Puedo saber qué necesidad hay de un centro comercial en determinados lugares. O sea, no hay límites realmente, la imaginación es lo único que te puede limitar acá, mientras tengas la posibilidad de analizar a los datos. O sea, es más que nada ordenarlos y analizarlos, la ventaja. Hay una cifra bien... Otra cosita. Dale, Gustavo. Perdón. Otra cosita, por ejemplo, ya que están hablando de datos, cuando nosotros iniciamos todo esto, ¿cómo uno sabe que funcionan las cosas? Y lo lindo de todo esto de la inteligencia artificial es que es matemática, es una ciencia exacta, aunque no parezca. ¿Y cómo entonces haces? Nosotros cuando iniciamos esto, nuestro algoritmo de inteligencia artificial tenía una precisión del 75%, que ya daba resultados increíbles. Estamos hablando sobre precios de oferta, que vos tampoco estás seguro que ese precio de oferta es el valor real de la tierra, porque hay gente que puede pedir el doble, hay gente que pide la mitad porque está apurado, ¿verdad? Pero inclusive sobre esa variable que tienen nuestros datos que tomamos, que son de oferta, hoy, cuando iniciamos hace 2 años tenía 75%, hoy tiene 87% de precisión en el algoritmo de inteligencia artificial. Y eso es, al darle un clic y a entrenar el algoritmo, ya sabes que funciona. Ya está, no hace falta hacer un testeo en el mercado y decirle por, no sé, tomar 5 inmobiliarias, por favor, prueben este producto a ver si funciona. No, ya sabes al instante que está funcionando por los resultados que arroja el algoritmo de inteligencia artificial. Y eso es lo lindo de esto. Y cuanto más datos tenés, más y más va creciendo la precisión del algoritmo. Eso es lo lindo de la tecnología. Eso es lo potente que creo que algo que retomo lo que han dicho ustedes, Hernán y Gustavo, para ir cerrando nuestro podcast. Y hoy con los fundadores de Place Analyzer de Paraguay, una PropTech que está cambiando el mercado inmobiliario y me encanta lo que hacen desde donde están y lo que van a empezar a explotar en Latinoamérica. Algo con lo que me quedo es no solamente los datos, no solamente, sino cómo podemos desarrollar un producto
que le sirva a la industria o a los consumidores o a los usuarios de bienes raíces. Yo creo que ese es el mensaje principal en este boom o en este hype que está ocurriendo hoy con lo que hablamos esta semana en el webinar que hicimos con Triari sobre ChatGPT, inteligencia artificial y real estate. Los invitamos a que vayan a triari.com.co y van a poder acceder al webinar de manera paga, porque ya el que llegó al webinar llegó. El que ahora le toca acceder a información valiosa, toca pagar, porque hay que pagar por la información. Hernán, Gustavo, la última pregunta, porque no tiene que ver y siempre la hacemos a nuestros invitados en nuestro podcast, no tiene nada que ver con tecnología ni innovación. Hernán, ¿qué te mueve levantarte todas las mañanas? Realmente es justo lo que hablábamos antes del podcast. Mi hija, básicamente, poder darle las mayores facilidades a ella y las ganas, o sea, porque me divierte hacerlo, me entretiene, me gusta. Te diría que lo haría gratis, pero hace falta también dinero para sobrevivir. Entonces, yo creo que el primer impulso que tenemos es cuidar de nuestros seres queridos y por medio de de un buen trabajo, de un trabajo que me dé libertad de tiempo, es lo ideal. Si hay algo que me puede dar dinero y tiempo, ¿qué más necesito? Ya, luego es divertir y aprovechar. Gustavo, ¿qué es para ti la felicidad? Bueno, hoy día realmente la felicidad para mí, por lo menos, es básicamente lo que me levanta cada día es la esperanza, ¿verdad? Sé que obviamente no va a venir un unicornio así del cielo, pero con Hernán estamos luchando día a día y realmente apuntamos a ser un unicornio. Eso es lo que nos levanta. Queremos ser los primeros unicornios en Paraguay. No está mal aspirar a eso. Y queremos, eso es lo que nos alimenta. Y sobre todo, como dice Hernán, obviamente ser emprendedor significa muchísimas cosas, pero somos dueños de nuestro tiempo y estamos enfocados 100% a esto. Yo como programador te imaginas que ni duermo, así que es un sacrificio enorme, pero vale la pena y si fracasa no pasa nada, hacemos otro. Hoy con los fundadores de Place Analyzer en Paraguay, una PropTech que me encanta lo que hacen. Hernán, gracias por el tiempo hoy en nuestro podcast. Recuerden compartir este podcast con empresarios, con líderes, con inmobiliarios, con emprendedores. No paren de compartir este podcast porque estoy seguro que les está agregando mucho valor y están aprendiendo de tecnología, que al final es el propósito de este podcast. Pues Gustavo, Hernán, gracias por estar hoy en Triari Audio Experience. Nos veremos pronto en Colombia, en Asunción o donde sea en Latinoamérica. Así mismo. Muchísimas gracias, Andrés, por la oportunidad de participar en tu podcast. Y bueno, les invitamos a todos a que entren a placeanalyzer.com y nos conozcan un poco. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Como emprendedores, esto vale millones, así que valoramos todo el esfuerzo que haces, la carrera que estás haciendo y gracias por tenerlo en cuenta. Un honor estar con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio que no se pueden dejar de perder porque vamos a hablar de marketing, de lanzamientos digitales de proyectos inmobiliarios. Gustavo, un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.